ella nunca podría vivir con él. No lo puedo hacer convencerla. Dile que así es mejor. Que al final hay alguien que piensa en mí. Ya cállense, por favor, estamos grabando. ¡Ay, qué pena! Increíble. Qué bonito cantan los dos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del monarca Fidel Castro, el líder, ex líder de la isla más grande y bella del Caribe, Cuba. Vamos, y qué más, que aquí tenemos dos cubanos, ellos vivieron casi toda su vida ya en Cuba. ¿Te refieres al dictador? Al gran dictador Fidel Castro. Aquí no lo estamos alabando en lo absoluto, simplemente vamos a que nos cuenten acerca de cómo fue vivir en Cuba durante el periodo de Fidel Castro. Estaría muy bien que antes le bajara tu celular porque solo se oye tu celular. Ay, perdón. Hablen. Bienvenidos a nuestro canal Los Chismosos Show. Un placer, como siempre. El día de hoy vamos a estar hablando exactamente de eso que dijo el camarógrafo. De Fidel. Señor camarógrafo. Ok, el señor. La alabanza. ¿Y qué? ¿Se quedaron mudos? Bueno, sí. Sí, hablando, como dice Maggie, de alabar, en Cuba, todos los que vivimos allá y tuvimos la oportunidad de salir, vemos las diferencias. Aquí tú puedes decir lo que quiera del presidente, de quien sea. Allá había que alabar a Fidel. E incluso después de muerto hay que hacerlo. Ajá. Aún sigue siendo así. Pero ¿qué han pensado de todo lo que vemos aquí, la gente que no vivimos allá, con lo que ustedes realmente vivieron? Cuéntenle un poco a la gente cómo se vive en Cuba. Exacto, porque la gente tiene una opinión diferente. La gente piensa que en Cuba, que la educación es gratis, la medicina, que incluso tú intentas contarles realmente de todo y no logran entender al 100% porque tienes que vivirlo. O sea, es muy duro. Ajá. Porque desde niños nos adoctrinan, nos enseñan como que Fidel fue, o en aquel momento que yo era niña me enseñaron que era, porque en ese momento era presidente y yo lo amaba, porque mi mamá y todo el mundo, porque en la escuela, que decir Fidel Castro que es bueno, que gracias a él, que el bloqueo y que lo otro. Y Por ejemplo, en mi caso fue diferente. Mi papá no trabajaba para el gobierno. Mi papá tenía negocio particular. Y ya eso incidía en la escuela para nosotros. O sea, mi hermana y yo. Éramos niños que tenían en su expediente que su papá no trabajaba con el gobierno. Ya por eso mi papá era un antisocial para ellos. Bueno, José, ¿y usted, allá en Cuba se puede tener negocio propio o es negocio del gobierno? ahora sí. Se puede tener negocio propio, Entre más comillas. el gobierno interviene. Es decir, el negocio es tuyo, pero vas a vender lo que ellos te digan. Comunismo, entonces. O sea, vas a ofrecer lo que ellos te digan. Y hasta donde Allá tú- no hay recursos. Se supone que no tienes dónde comprar para vender, más tienes que elaborarlo tú. Y tienes que justificar lo que vendes. Exactamente. Por ejemplo, si tienes Pero una se le ve compañía- una tristeza a José cuando habla de Cuba. Claro. Claro. Porque uno se queda con ese trauma. En mi caso, yo estaba en Venezuela. No puedo entrar a Cuba por haberme ido de Venezuela. Por haber acertado. En 8 años no puedo entrar a Cuba. Y es una ley de ellos. Eso no me lo prohíbe este país. Me lo prohíben ellos. Oye, José, pero yo creía que Maduro y Castro eran amigos. Claro. Entonces, ¿No ¿por has qué visto tanta- cómo está Venezuela? Pero ¿por qué si por ejemplo de Cuba te vas a Venezuela, debería de ser Exacto. algo libre? Yo me Es que de fui de Venezuela- Cuba a Venezuela por un contrato que tienen Cuba y Venezuela con los profesionales de la salud. Más vine de Venezuela para acá. Oh, Ahora ahí fue donde Cuba se me rompió el prohíbe contrato. entrar. Ahí fue donde se rompió el contrato.
conmigo, con Venezuela no. Cuba y Venezuela siguen teniendo ese contrato. Pero tú puedes regresar a, por ejemplo, si quieres regresar a Cuba, ¿puedes regresar? Ahora. Digo, a Venezuela. No. ¿Tampoco? A Venezuela sí. Ah, ok. A Venezuela, a Cuba no. Porque traicionó a Cuba, no a Venezuela. Realmente es así. Sí, claro. Pero Mira. ¿qué le dicen a toda esa gente que sueña con el Che Guevara y traen sus playeras del Che Guevara y... Oye, sí es cierto, José, hablando de Che Guevara, porque si Che Guevara era muy amigo de Castro, porque al final la traición, porque al final lo persiguió hasta deshacerse de él, Fidel Castro. No, pero esa historia se sabe aquí. En Cuba eso no se sabe. No, sí, porque en Cuba es una historia y acá en Estados Unidos es otra historia. Exactamente. Bueno, y cuando tú estabas allá en Cuba, que hablaban malísimo de este país, ¿ustedes soñaban con emigrar acá? Todo el Sí. mundo sueña con El pueblo cubano entero. Pero a pesar de que me imagino que en los 2, 3 canales de televisión que hay, le hablaban que era lo peor. Exactamente. Pero imagina cuando dos familias. Una familia tiene familia en el extranjero, Cierto. que es Estados Unidos, y otra familia no tiene. Cuestión de lógica. El que tiene familia aquí vive mejor que el que no la tiene. Entonces, ¿cómo van a justificar hoy que el que tenga familia aquí viva mejor que el que no lo tiene? Obviamente no tienen cómo justificarlo. A esta altura, con tanto desarrollo cibernético, el pueblo ha abierto los ojos, mas no se puede revelar. Hace poco, cuando existieron esas marchas de protesta, dijeron que podía hacerse sin agresiones, o sea, sin romper vidrios, sin agredir a las autoridades. Ya hoy los encarcelan, no se puede protestar. O sea, aguantas o te vas a emigrar de una forma o te sigues aguantando, pero... Entonces, el modo represivo, si Fefo tiene un hijo que estudia medicina, no puede salir para la calle a protestar, porque perjudica a su hijo. a su familia, ¿no? O sea, echas a perder a tu familia si... Ajá. Por ejemplo, si tu papá es un antisocial, como le llaman ellos, por protestar, las consecuencias las paga tu hijo de alguna manera que es estudiante. Así se procede. Bueno, ya. ¿y por qué no tomar el ejemplo del mundo árabe, que le llamaron el invierno árabe? La primavera árabe, exactamente, gracias por la corrección. ¿Por qué no toman ese ejemplo? En el 2011 tumbaron a Gaddafi, tumbaron a Mubarak de Egipto, a varios dictadores. Con el Twitter Porque nada lo más, con las redes intentaron- sociales. Ok, lo intentaron hacer, pero no se organizaron. Exacto. Porque la única oportunidad que quizás tuvieron, porque le cayó, fue de sorpresa, de momento todo el mundo salió a la calle, no se organizaron, hicieron cosas que no debían hacer, como por ejemplo lanzarle piedras a los hospitales de niños. ¿Qué entrar a la sucede? tienda y ¿Qué romperla. sucede? Eso En está otros mal. países se postulan 3 para presidente. En Cuba es un solo gobierno, un solo sistema. No hay la oportunidad de que haya otro partido y de que eso coja fuerza. Pero es cierto que también entre la misma sociedad hay espías. Sí. O sea, que tú no Sí. sabes- Ajá. E incluso en mi trabajo en las misiones, mucha gente van como profesionales de la salud y son del gobierno. Se le dice la seguridad del Estado. Y está entre tu propia familia. Tu propia familia puede pertenecer Y a veces no la lo sabe. organización. Tú no lo sabes porque ellos no pueden decírselo ni siquiera a sus mujeres. Y hay uno que otro que sea la cara dice yo soy un chivatón, porque así se le dice en Cuba. Bueno, el caso Un sapo. Un sapo. El caso vivo, Sí, en Cuba se dice chivatón. el ejemplo más claro es antes de Cuba y Venezuela tener las relaciones que tienen, Venezuela era un país inmensamente próspero. Hoy Venezuela está de rodillas. Oye, pero como que Cuba también es un país próspero, ¿no? Casi a todos los cubanos los veo con oro. Yo Y no se vivo- quejan de que esto y que el otro. Yo no vivo en Cuba. No hay cubanos. Bueno, sin oro. y Sí. la gente usa mucho oro en Cuba. ¿Tienen minas allá o qué? Sí. ¿O es oro falso? A que la gente
A los cubanos nos gusta. Oro brasileño, el falso. Bueno, ¿y cómo era Cuba, la vida en Cuba, de sus abuelos o tatarabuelos, antes del dictador Fidel Castro? En los tiempos de Batista. Imagínate. Porque según que era otro que dictador. Cuba, exacto. Pero un dictador, según Fidel, aún la carretera central Que es la que hizo fue la Batista. que hizo Batista. Y- De hecho, las carreteras buenas que aún quedan en Cuba son las que hizo Batista. Bueno, ok, pero ¿llevan el nombre de Batista o ese No. nombre no? Ese No, nombre- eso eso no. nada más Una, se- una pregunta para ustedes. ¿Ha existido alguno de sus mandatarios que haya Maggie. Angie. que haya sido Oh, bueno? perdón. ¿Cómo? Que si ha existido alguno de sus mandatarios que haya sido bueno. No. Que yo recuerde, no. Todos han sido malos. Es que no ha habido otro. Pero ¿y por qué son así con el mismo pueblo donde ellos son? Porque ellos solo Pero es que interesa a supuestamente no es el mandatario. Es por el bloqueo que detiene Estados Unidos a Cuba. ellos. Y Bueno. todavía hay gente que lo cree Ok, que creen que... en el bloqueo. Pero el bloqueo existe. Pero tenemos un bloqueo interno, no precisamente un bloqueo externo. O sea, ellos no tenemos pollo, no tenemos pollo para vender porque tenemos un bloqueo. Antes del triunfo de la Nadie quiere revolución, darle pollo. antes del triunfo de la revolución, Cuba fue una de las primeras en ferrocarril, telefonía. Medicina. Es que nosotros no tenemos, ¿cómo decir? Producción. En Cuba no se produce nada. Todo lo tienes que buscar por ahí porque la gente en ¿Cómo Cuba no? Hay habanos, hay Cuba sí exporta. El habano y el café, ¿qué se hace con eso? Se exporta. Claro. O sea- El habano. Ajá, míralo, ahí lo está enseñando él. Por ejemplo, Maggie, ¿y la famosa torta cubana es originaria de Cuba o le pusieron el nombre aquí? ¿la qué? La torta cubana. No saben ni qué son ¿Qué es torta? La torta cubana. Ellos no saben qué es la torta. No sé. Las tortas son como los sándwiches que los sándwiches cubanos que los han comido son las tortas mexicanas, pero es que ellos son salidos, no saben de las tortas. No. Entonces, ¿por qué le pusieron Me sueño, cubana? Maggie. Digo, Angie. Porque te voy a decir, mira, para empezar, de donde salió Fidel Castro fue de México. Y un buen de cubanos viven en México, un buen, o sea, Sí. somos una, nos llamamos cultura hermana, nos llamamos, porque tenemos muchos de ustedes tienen muchos de nosotros. De años que mucha música cubana se hizo en México, Sí, cierto. como Pérez Prado. Pérez Prado era un gran Benny Moró, también muchos músicos que eran cubanos Benny Moré, perdón. Bueno, ok, pero ¿cómo fue la vida, pues, antes de Fidel? Sí era maravillosa. Bueno, según Sí. las fotos y la historia que nos Pues, cuentan sus por familiares, supuesto, abuelos. Sí era muy más. buena y se ve la diferencia porque yo he visto incluso Podían últimamente venir a- perdón, déjame que termine, que yo he visto en las redes que de los TikTok y esas cosas, las comparaciones, por ejemplo La Habana, que es lo que la gente más sabe, totalmente construida, todo perfecto, y ahora La Habana se está cayendo, o sea, literalmente se está cayendo. Los cubanos pasan con miedo por debajo de un balcón, de hecho lo evitan porque les puede caer el balcón arriba. Los cubanos. Literalmente, o sea, Entonces, por eso se llama la famosa vieja Habana. Habana Vieja. Pero igual es que La Habana completa está así. ¿Se llama Habana Vieja o O vieja Habana. Un lugar No, que se llama Habana Vieja. de La Habana a Habana Vieja. Habana Vieja se llama. son los que van a decir, chicos, tú sabes cómo somos nosotros cubanos? Incluso podían venir a Miami, Florida a almorzar, se iban en la tarde. Cierto. Venían de compras. Pero lo que pasa, fíjate, lo que investigué en la historia de Cuba y Batista, a lo que me contaron y confirmaron otros amigos cubanos, que antes Batista, todo lo que había construido ahí en Cuba, casinos y todo eso, Esconde la panza. pues cámbiame de lugar, ponme por allá donde me subiré. Y que según era lavado de dinero para los capos de la droga de New York,
Como Pablo Escobar también. Sí, ahí en Cuba, y eso era en sí el motor de la economía de Cuba anteriormente, lo cual no le gustó a la gente de Fidel Castro y a todos ellos, y por eso fue que se crea el Partido Comunista, como ustedes saben, porque antes era capitalismo, pero solamente los ricos se enriquecían, el pueblo siempre ha estado en el olvido, y a lo que me han platicado, que Castro y Che Guevara venían a prometerle libertad al pueblo, pero al final nada más era para obtener el poder, porque al pueblo nunca, siempre está con los ojos vendados, así en México, donde sea, en Venezuela, siempre es lo mismo. Prometen libertad y la libertad nunca llega. No, nunca he visto un país comunista que el comunismo dure o sea próspero. Sí, permíteme, por favor. Un demagogo autodidacta que si se hubiera inclinado por el lado correcto, el mundo lo tuviera a sus pies y todo el mundo estuviera todavía negociando con él. Ese es el gran Pacolo cubano que vive en El Salvador. Realmente Fidel, hay que reconocer que fue supremamente inteligente. Sí. Incluso nadie ha podido tener 60 años de gobierno. ¿Quién lo tuvo? Era muy bueno para hablar, para mentir, Era un gran orador, pero ¿por qué? Yo me pregunto a ustedes que son cubanos, nacidos y criados allá. Yo tengo amistades aquí en Houston, cubanos. Le mando un saludo a mi amigo Raúl. Pero hay personas como con Raúl. Raúl de Molina? No podemos tener un diálogo acerca de Fidel Castro. ¿Por qué? Yo no quiero a Fidel Castro, lo admiro porque duró casi 60 años en el poder. Ningún presidente lo ha logrado esa hazaña. No es digno de que uno diga que lo quiero, no, pero sí es digno de admiración. O sea, exacto, él fue un hombre malo, sin duda alguna. Pero muy inteligente. Súper inteligente, pero hay personas cubanos que yo conozco, son amigos míos, que tú no puedes decir ni el nombre Castro, porque de una vez te quieren mandar para el carajo. Por el sufrimiento que tuvieron. Ok, ¿y por qué con ustedes podemos hablar acerca de Fidel Castro? Ok, porque somos personas civilizadas, porque entendemos la opinión de cada quien. De mi amigo, y no van a estar burlándose, por favor. No, ellos también son civilizados. Respetamos, pero lo que pasa es que la persona que está acá, por más que uno le explique, no vas a tener conocimiento de que lo que es vivirlo. Y no todo el mundo, por ejemplo, quizás esos amigos tuyos sufrieron más que nosotros. Quizás tuvieron su negocio y se lo quitaron porque allá esa propiedad es tuya, pero van y te la quitan. Ok, Pacolo, el que llamó apenas, que dejó su comentario, él también a sus padres le quitaron gasolinería y todo, pero con Pacolo se puede hablar acerca de Fidel Castro, de lo malo que fue, de la poquita cosa buena que hizo, que me imagino que él hizo cosas buenas, Fidel Castro también. Sí. Y hay unos que tú le dices eso, te tachan como comunista. Porque no quieren entender, porque se basan solo en su opinión y su experiencia. Yo entiendo su sufrimiento. Claro. Entiendo que por lo que pasaron no quieren saber del comunismo, de la palabra comunismo, de Fidel, porque fue el que propició el daño. Pero Fidel hizo cosas buenas también, y eso... Ok, ¿cómo qué más o menos hizo bueno Fidel? Por ejemplo, la educación. Pero es que todos los gobiernos hay educación. No. ¿Qué pasa? Que nos criamos en eso. La educación es gratuita. Más, después que te gradúas, no puedes tener una consulta privada. Es cierto. Entonces, no, pero era preferible pagar los estudios y después de ser profesional, saber dónde ir o qué hacer. Pero se refiere... Pero no le pegues a Maggie, porque Maggie no tiene... Aquí hay escuelas, aquí hay instituciones del gobierno que no se pagan. No, pero eso... ¿Y qué nos decían en Cuba? Que aquí la educación había que pagarla. No, mira, eso también es ahora, porque te digo, hace un tiempo atrás tú estudiabas medicina, de hecho todo el mundo... Ningún médico cubano ha podido tener en los años de revolución una consulta privada. Pero, José, ningún ingeniero puede hacer, por ejemplo, un arquitecto no te puede hacer un plano y cobrártelo él
Ok, pero ahora Tiene que escúchame. cobrarlo Pero, el gobierno. José, pero escúchame. O sea, en la empresa Mira, donde trabaja. ¿por qué la Increíble, gente- increíble. Ok, mira, ¿por qué la gente quería estudiar medicina? Porque sabía que si estudiaba medicina lo iban a mandar de misión y de una forma o de otra iba a hacer su dinero a Venezuela. Por la necesidad, Maggie. Por la necesidad. Pero, ok, yo no estoy a favor de él. Pero hay que reconocer que sí hizo cosas buenas. A los médicos Como eso, cubanos por ejemplo, nos porque explotan. Cuando él tomó el nos poder llevan. en Cuba, todo el mundo era analfabeto. Todo el mundo era No. analfabeto. Y él llevó hasta a los Maggie, de que nadie podía lo que entrar, pasa y él es estaba tú en- estabas hablando de 1959. Ahora todos saben leer, pero tienen hambre. Ahora, Ese es el Venezuela. No, todo, Venezuela. todo Cuba. A Venezuela llegamos los cubanos. Pero hay un dicho que dice, las letras no entran cuando hay hambre. A Venezuela llegamos los cubanos en pos de dar salud y educación. Pregúntale a un venezolano si hubiese preferido quedarse sin saber leer y escribir como estaba Venezuela hace 20 años atrás, o si quiere lo que Cuba le ofreció. Como ahora en Cuba nadie quiere estudiar, todo el mundo lo que quiere es hacer negocio o hacer dinero y salir del país. Pero eso hay que reconocer. Es que todos los gobiernos tienen que ofrecer salud y educación. Es una responsabilidad Pero del es que presidente. Cuba no, pero es que En Cuba Cuba no nos hace criamos nada. diciendo que en este país había que pagar los estudios y aquí hay escuela gratuita. Yo me crié escuchando que aquí en este país no se podía salir si no era en carro porque te mataban. Yo salgo porque he salido Y sale con oro y todo acá. y no pasa nada. Mucho blin blin. Bueno, ¿y qué opinan acerca ahora del nuevo presidente que hay en Cuba? ¿Cómo se llama? Díaz Canela. Ese que están viendo en pantalla Esa ahora. señora. ¿Canela? Ese que No le quisiera dicen- hablar de ella. Ese que le dicen sin casa. Para los que no entienden, cao significa casa. En Cuba se le dice cao a la casa. Significa que él es un sin casa. No ¿Y malinterpreten. qué significa singao? Oh, eso. Sin casa. Sin casa. Oh, sin casa. Ah, ok. Los cubanos, el cubano que escuche va a entender. Va a entender, ajá. Ese fue un Yo como presidente, mexicano escucho, lo entiendo como con la palabra CH. un presidente puesto a dedo. Nadie votó por él. No hubieron elecciones de pueblo. Va a ser Díaz-Canel y es. Bueno, ok, pero en comparación con el dictador Fidel Castro a este de ahora. Más bruto. Este es lo que pasa que. Este es lo que es más bruto. Exacto. Pero más buena gente o peor o qué. Sigue siendo lo mismo. Oye, pero el hermano Raúl Castro, ¿a cuánto tiempo estuvo en el poder? Como 2 años, 3. ¿2 años? Más. Como 6, ¿no? Como 4 o 5. Poco tiempo. A ver, Fidel se murió en el 16, en 2016. Y luego Raúl Castro fue cuando agarró el poder. Pasan de familia en familia el mandato. No, porque ya Canel no pertenece. Pero es que no pertenece a la familia, pero sigue siendo la misma dinastía. La misma ideología. La misma dictadura, No, exactamente. es que lo malo es que Y ponen mañana, la bota, el que pero- pongan tiene que ser como fue Fidel, o si no, no lo ponen. Entonces, ¿ahora quién es el que tiene el poder ahí? ¿Quién maneja los hilos de los títeres? Si no es el mismo dictador. Raúl. La familia Castro. La familia Castro son los que manejan desde afuera. Ellos son los que más. Claro. Entonces, nada más como quien dice, ponen a su títere un Es lo representante ahí. mismo. Bueno, ok, ¿y qué decían más o menos ustedes en televisión que veían acerca de Estados Unidos? ¿Qué era lo que presentaban acerca del imperio? Que aquí, que todo se pagaba. Las- que las los malas hospitales, noticias. Que Es decir, había mucha violencia. Pero nunca dijeron que habían hospitales gratuitos. Nunca dijeron que llegan personas a este país y le dan ayuda. Ok, como mismo cuando wow. pasó Bueno, lo de la eso enfermedad nunca lo esa. dijeron. Ahora mi pregunta, ¿en Cuba te podías hacer esos peinados tan extravagantes todas las semanas? No. Mira, de lo que estábamos ¿Qué? hablando. José, allá en Cuba, ¿cuándo te cobran por hacerte ese peinado? No sé. Ok, no te lo podía hacer porque no tenía dinero o... Porque no. En Cuba. ¿O porque te juzgaban? ¿Te tachaban No, de, no, no. de, En Cuba no hay ¿De qué? opción. ¿De qué? Espérate. En de Cuba satanista no hay o qué? En Cuba, si te das el lujo de dar $100 pesos por un peinado, no comes. Tú lo sabes. Ah, sí. Oye, pero yo se corta el cabello y yo lo hago gratis. No es que tú puedas ¿Quieres tener pegarlo a él?
Las dos. Yo le paso la máquina, todo desde cero. No es que en Cuba tú puedas tener las dos cosas. Porque aquí yo me hice el peinado y pude comer. En Cuba o te peinas y no comes, o comes y no te peinas. Bueno, y la gente allá en Cuba, la gente común y corriente como ustedes dos, ¿cuál era la opinión de ellos acerca de Estados Unidos? ¿Querían viajar y todo, a pesar de que veían todo negativo en la televisión? El mundo, Cuba entera quiere salir. Nada Para el más país la que nena. sea, Mira, el país que más déjame desean venir, los cubanos deseamos venir es para aquí. Pero cuando te hablan de salir, para donde sea. Ok, por ejemplo, te Por estoy salir, intentando para donde decirte, sea. ¿cuál es el país más pobre del mundo? Haití. ¿Verdad? Del hemisferio occidental, sí. De aquí sí, y de allá de aquel lado África. Ajá. Claro. Nosotros los cubanos vamos Hasta para a Haití Haití. a comprar ropa para vender en Cuba y Wow. comida. Maggie, bueno, si Cuba A un fuera... cubano le dices visa para Haití, encantado. Si Cuba fuera un estado independiente de Estados Unidos como lo es Puerto Rico, ¿crees que... Eso ser. ¿Cómo te imaginarías tú Cuba? Comparar el paraíso con él. No, yo sé que no se puede, pero ¿cómo te lo imaginarías? Eso tampoco es lo que se quiere. El No. pueblo tampoco quiere ser un estado más de Estados Unidos, no. La gente lo que quiere es ser libre, ya que ponga un presidente que de una vez ayude al pueblo, sin necesidad de depender de otro, que produzca. Es que también a ellos no les gusta producir nada. Al cubano no le gusta trabajar a la mayoría. Vamos a ser realistas. No. Entonces, ¿cómo le hacen para tener tanto oro? Es lo que me pregunto desde hace rato. Los cubanos son muy trabajadores. Sí, claro que somos trabajadores. Mira, a un mexicano, si lo ven con oro, piensa en cosas malas. De un cubano, ¿qué podemos decir cuando tienen oro? Yo voy a decir como dicen en México, yo creo que él es menso. Yo creo que él es... Oíste, Maggie, yo voy a decir como dicen en México, yo creo que él es menso. Yo vivo aquí, no en Cuba, por eso lo tengo. Ay, agárrese, ¿no? Cuando él vaya a Cuba, le dicen que él está millonario. Veo a Víctor y a la otra muy callado. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Qué le pasa, Angie? Estamos aprendiendo de ustedes, estamos aprendiendo. Exactamente, sí. Realmente No nadie se puede hablar de extraña Cuba nada. cuando no se de Víctor, nadie extraña nada que no haya conocido. Y ahí sigue el hombre chupando. El cubano, todos los cubanos desean libertad. Todos los cubanos desean una vida digna. Y se la un merecen, salario claro, digno. cierto. ¿Te faltó algo? Mira, Joyas, oro. ¿Sabes que este tema para mí es sensible? mira, De corazón. yo te voy a decir algo. Se te nota, José. Sí. Me La entristece comida. que todavía hayan cubanos que crean en el comunismo. Me indigna. Y sí es cierto, Silva. José, tú tienes mi voto. José para presidente. Ah, No, yo sí creo. Tú no eres cubano, tú no puedes votar por él. Yo sí creo que ustedes son de las personas que más sufren para venir a este país. Sí. Por eso, si a ustedes les dan papeles, yo estoy muy de acuerdo. Yo también. Porque llegar hasta acá sí cuesta uno y la mitad del otro. A los hondureños Víctor. y salvadoreños también me de acuerdo, ¿no? Que le den Muchas- papeles. no. Muchos de Los esas- hondureños no muchos- me caen gordos todos. Muchos no entienden. Pues quiere que te diga algo, nuestro país también ha sufrido bastante. Sí, Pero no como Cuba. Pero no como Cuba. No, pues no sufrimos hambre, pero créeme. No como Se Cuba. han vivido cosas fuertes. Sí. Es que es en general toda América Latina, o sea, por el mal manejo de los gobiernos. Sí, pero de alguna manera los mexicanos, como dice la canción, ¿Cómo dice? Nos avientan y nos ¿Cómo- regresamos al otro Pero ¿cómo día. dice la canción? Nos avientan y nos regresamos al otro Pero día. cántala. No, no me la sé. Pero ustedes... Que la cante Angie, que canta El bellísimo. No cubano, me la sé. el cubano es preso en su propio país. Cierto. Y aparte, les han metido muchísimas cosas desde que empezó la Revolución Cubana, que Cuba hubiera podido ser una potencia por todo lo que ustedes tienen, toda la cultura que ustedes tienen, y ustedes mismos, o sea, esa misma restricción de su gobierno los llevó a que no avanzaran en nada. Entonces, eso es lo triste para ustedes. Y Cuba es la isla más grande de todas combinadas. Creo Ajá. que hay como 48 islas en el Caribe, algo así. La más grande de todas. No, y toda la cultura que tienen gastronómica. Pero ¿verdad? por tener Inmensamente cabeza cerrada y hueca, los presidentes bella. no tienen nada. Cuba es hermosa.
Es triste. Y malas cubanas, uf. No, y sí, Estados Unidos, donde mira, donde pone el ojo es porque hay dinero, como ya ves en Cuba. Ahí es donde es la única parte donde no ha podido obtener Estados Unidos. El único, ¿cómo se dice? País que no ha podido dominar. Exactamente. Yo deseo libertad para mi país. Y Libertad para los esperamos que así pueda ser porque se lo merecen. Tierra y libertad. Se lo merecen. Es triste saber todo lo que pasa. Solamente es una vida digna lo que ellos quieren. No quieren lujo, como aquí que tienes el carro del 2018, yo quiero el del 22. No, allá no puedes ni siquiera tener una bicicleta. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros queremos, que comer, vivir bien, normal, cómodamente, como un ser humano. ¿Sabes? Con todas las necesidades. Pero yo pienso que al final de todo lo que uno habla, lo que tú tienes en América Latina, eso es de tu propiedad, porque si te pones sincero, al final de aquí todo lo que tenemos aquí, la mayoría, nada es de uno, porque todo está a crédito, la mayoría de las cosas, o sea, esos lujos que dices, si no hay dinero que lo puedes comprar en efectivo, es a crédito. Pero trabaja. Haz de cuenta que al final lo que quieres. allá son esclavos, pero a fuerzas. Aquí uno es esclavo de los mismos lujos, del crédito y todo. Si te pones al ver. Preferible eso, güey. Cierto. O sea, es preferible ser esclavo de tu celular, de tu carro, de todo, a no obtener Porque nada. Víctor, porque eso es opcional. Ajá. Tener el carro del año es opcional, es problema tuyo. Exactamente, o sea. Por ejemplo, en mi país, Honduras, si vos querés tener tus cosas, tenés que trabajar. Como en todo No, ¿de verdad? Sí. Oh, wow. O sea, Donde que se quieras tiene que trabajar. para que Pero, tengas por tus ejemplo, cosas aquí- te tenés que enjaranar. En todos Yo- los lugares igual, menos en Exacto, Cuba. En Cuba tengo igual lo trabajo, que- igual lo tienes Allá para tener un carro Víctor, tienes que yo hacer aquí- una faena. Un carro te cuesta $50,000, güey. Una porquería del 92, güey. Del 92. Un Del carro del 59, del Ajá, 54. O sea- Chevrolet 56. Ahora, eso, o sea, ¿cómo es posible que tengan tanta educación y tanta, se supone, tanta educación y tanta salud y no puedas, ¿cómo se llama?, tener internet? ¿Cómo vas a incrementar tu inteligencia, güey? Porque mira, la No, inteligencia la inteligencia y la educación Oye, Delfino Delano. en sí no depende del internet ni del lujo ni nada, depende. Actualmente sí. No, lo que depende es Actualmente de las- hay que Se agarraron a dos niñas. lo que Ay. mira, los libros, las bibliotecas, ahí donde está la información, el poder, no en el internet. ¿A poco tú lees? Yo sí leo. Actualmente sí. Hay trabajo que hay que hacer. Mira, Sistema de salud. Te voy a hablar del sistema de salud. Que tiene que Habla hacerlo al por micrófono, internet. José, habla al micrófono, José, porque Ahora no hay- ahora se está yendo la corriente más de 12 horas al día. Wow. ¿Es cierto que te llamas Delfino Delano Rosa? ¿Eso de qué era? Eso me dijeron. ¿Delfino? ¿Ese es su apellido? No, Delano Rosa. se Está llama. bonito, rosas. Ajá. Imagínate, Víctor, No, mi nombre es Zacarías Blanco. una gente que tenga que trabajar toda la noche sin corriente, sin dormir prácticamente. Yo prefiero los excesos del capitalismo a estar en Cuba. a estar en el Definitivamente, comunismo o en definitivamente sí. Venezuela. O sea, prefiero aquí que haya gente que compre una hamburguesa en $1,000. Prefiero esas estupideces a que no pueda comprarme un pedazo de pescado en Cuba. Exacto. Yo prefiero vivir en la calle aquí en este país Cierto. que vivir bajo esa dictadura. Ajá. Seguro. ¿Cómo es que Le doy cómo es gracias a que Dios por haber nacido en Centroamérica, en Honduras, porque no podría vivir en tu país. Me hubiera quitado la vida jovencita. Tú que ya estás loca, si hubieras vivido en Cuba ya tuvieras un traje especial. Yo prefiero. ¿Cómo es que- Yo agradezco haber nacido para los que Honduras. todavía son ciegos en Cuba, cómo es que se justifica que yo en un año en este país tenga lo que no tuve en En toda 30 la en vida. Cuba? Y esos peladazos que nos ponen comentarios, millones de comentarios sobre tus peinados que son Fascinante. fascinantes. Que si arriba de ahí hay huevos y los Ningún peluquín que se cruza. No, es mi pelo. Pues volteate. Mira. enseña que esos nidos no caben huevos de Tiene un pelo codorniz. de largo. ¿Te imaginas y le tocar esa cabeza a José? Ah. Así. ¿Que tú le quieres tocar la cabeza a José? Ahí fácil se puede esconder varias cosas. ¿Cuál cabeza
Ya te habías tardado, Angie. Porque la otra cabeza no se la va a dejar tocar. Todavía hay gente en Cuba que crea en esas falacias de estupideces de Fidel Sí lo hay, Castro, del sí lo Che. hay. Sí los hay. Yo he conocido Incluso varios comunistas acá. Fidel, Bueno, hay, a ver, espera un tantito. Digo, si yo también puedo decir aquí en este país que soy comunista, qué chingón, ¿no? Uy, arriba el Che No. Guevara, pero no. exacto, o sea, viviendo aquí. Pero Ajá. en Cuba sí lo hay. Aún quedan gente ciega. Como el compa Popopolo, Van a Santiago de Cuba, mi ciudad, que la amo, Bella. a tirarse fotos en la piedra donde está sepultado Fidel. En la piedra. Sí, una piedra. ¿No sabías eso? ¿Cómo? Explícanos. No sabía. Nadie Debajo sabe de una eso. piedra. No, ahí está dentro de una piedra. Para que no se roben el Piedra que cadáver. designó él No se tiene seguridad. de antes de morir. La bajaron de la Sierra Maestra. Ajá, La tiene en el cementerio de Santiago de Cuba. ajá. Y ahí están las cenizas, dentro de esa piedra. Oh, wow. O sea, metieron sus cenizas, ¿no? Porque No, o meter sea, el cadáver ahí él- está cabrón. él fue místico hasta para cuando se fuera a morir. ¿Es cierto que Fidel era santero como tú, Maíz? Sí, Creía en Babaluca y en Babalaos y en... es verdad que era Bueno, y cuando Fidel Castro iba a hablar en público, que uno miraba en televisión cientos de miles de personas, ¿cómo organizaban eso? ¿Era obligatorio o Había que ir voluntario? obligado. obligado. Si no iba, te descontaban el día del salario del trabajo. ¿Y cómo le hacían para aguantar esos pinches programas que duraban 500 6 horas, 5 horas de discurso. Y le daban un pan con refresco y ya, chao. Pues No. no sabía el tiempo. Eso era la tribuna abierta, porque los discursos de cuando él estaba joven había que ir y aguantar. Aún bajo de agua podía estar cayendo un aguacero y el José. Los programas de televisión lo interrumpían. Había que oír el discurso obligado. Al Pero otro día podía nos haber preguntaban en la cuatro escuela de qué habló Fidel, si eras estudiante. Y si eras trabajador, al otro día en el matutino del trabajo había que decir de qué habló Fidel. Oye, José, entonces en realidad, si no hubieran obligado al pueblo a asistir a eso, yo pienso que Castro fuera el único ahí, ¿no? Y su gente. De ahí no hubiera ningún público, No, o sea, siempre hay- por voluntad propia. No, Sí, siempre hay uno ¿qué que no pasa? rebota. Que era lo que hablaba Fefo, la ignorancia. En aquellos años no existía el internet. Era lo que te dijeran y ya. O sea, en esos años, para un cubano, Estados Unidos era malo. Porque te criaron diciéndote eso. ¿Cierto? Es como, No tenías el modo de saber lo contrario. Es más, una persona que tuviese familia en Estados Unidos y tuviera cargos en el gobierno, tenía que renunciar a los parentescos familiares con esa persona que vivía aquí, y cuando ese hermano iba a Cuba, no podía ir a tu No casa. podía verlo. Oh, wow. Si iba a tu casa, te sacaban de la fila del partido. No podía ir a un hotel con tu hermano porque eras del partido. No, es que no podías ni siquiera Oye, hablar. bueno, una pregunta, tú, José. ¿Qué opinas tú ahora que ya ves que la película esta de Rápido y Furioso la han grabado en varias partes de varios países? Ahora que hacen la escena en Cuba, que nunca se había visto que una película extranjera haya grabado en suelo cubano, ¿qué tú opinas de eso? No, bueno, Como dicen- cubano, o sea, ¿No? no estamos hablando, el tema no es de la película, pero yo me refiero a que se grabó ahí en Cuba cuando antes no permitían que extranjeros fueran a grabar en las calles de Cuba. Me alegro mucho de eso. Incluso, ¿qué más quisiera yo que pasaran? No eso, que hubiera un McDonald's allá. Allá no hay. Claro que no. ¿Pero sí venden hamburguesas? O sea, Sí, propia de allá, pero La- no hay Yo sabía que McDonald's. era- No puedo creer que la torta cubana lleve el nombre de cubano y en Cuba no la conozcan, quiero unir. No sabía yo que su presidente era ateo, ahorita lo estoy leyendo. Tampoco los cacahuates japoneses son japoneses, se hacen en México. ¿Sí sabías eso? No sabía. Ajá. Y eres mexicano, imagínate. Pero bueno, ok. Ya ustedes que conocen los dos tipos de vida, ¿cuál les gusta más? aquella. Me gusta más la Cuba, por favor. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, Yo amo a Cuba. Al sistema Es lo que- repudio. Exacto, es que la gente pregunta, ¿por qué emigro
emigras, no sé qué, y ahora, no, nadie quisiera de corazón emigrar. Nadie. Ni en ningún país, ¿eh? Tu país, aunque Ajá. sea lo más pobre, Aunque tú sea amas Honduras. tu país, porque No, no es naciste cierto. ahí. No. Yo estoy de acuerdo con Extrañas ustedes. te separas de tu familia, extrañas tu familia, tus amistades, hasta Pero los eso se perros debe de al las calles le sistema. echan menos. Eso de extrañar, eso de vivir lejos, separado de la familia, es culpa del sistema. Y tanta gente que Créeme no puede que volver no ahí. es fácil. Y es cierto lo que dice, aunque tu país sea pobre o sea lo que sea, lo extrañas. Y siempre se va Mira a Celia Cruz, más nunca Una pudo ir a sinvergüenza Cuba. Cecilia Cruz. Nunca puedo regresar a Cuba, Jamás. Celia Cruz. No Nunca. pudo. No, pues que no hacía falta ya. A mí me caía mal esa señora, de verdad. Era una amargada de primera. No, era una gran artista. Era ¿Sí? una súper artista. Hombre, cantaba ¿Y feo. cómo amargada si le ponía azúcar a todo? Le llamaban la madre de los estaba cubanos. viendo de Ayudó cómo a fue. muchos. Yo estaba viendo de cómo fue que ella se le salió esa palabra de azúcar. Dice que una vez estaba en un restaurante cubano y que le preguntó el mesero a ella que cómo quería el café, si lo quería con azúcar o sin azúcar. Entonces que le dijo ella, tú no me estás viendo a mí que yo soy negra, le digo, cubana, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí si yo quiero el café sin azúcar o con azúcar? Claro que con azúcar, muchachos. Y que por eso la reconocieron varios ahí en el restaurante y siempre que la miraban le decían "Sí, ¡Azúcar!". Entonces ya después dijo que ya no seguía contando la parte en el concierto de que cómo era lo del azúcar y siempre decía azúcar desde un solo entrando. Estuve viendo eso porque me gusta mucho su música. ¿En serio? No, pero De Celia Cruz. Pero sí es triste que toda su gente tenga que moverse a otros países y no puedan estar ahí. Terrible, sí. Oye, qué triste que se vino Tony Montana para Miami. Si no, se hubiera levantado Cuba Tony Montana. Hasta la fecha no sé si fue un personaje real o fue ficticio Tony Montana. Pues sí, creo que sí está basado en... Sí está Lo basado sacan de aquí, por favor. Bueno, De hecho, ya estaba enfermo con el puro que usaba Tony Montana. Mira, ahí lo trae en la mano. hay esa... También decían que Fidel Castro era un gran distribuidor de polvo colombiano. Sí, claro, con Pablo, Sí. directo. Ajá. Y ahora lo dicen de Maduro también, ¿no? De otro dictador. Y ya vienen varios dictadores, no sé. Oye, y también del hermano del expresidente de Honduras. A ese sí le pusieron cargos y lo extraditaron para acá. Y también al presidente, También. al expresidente hondureño. El presidente más corrupto que tuvo nuestro país, que se hizo reelecto, se religió, se sentó sin haber ganado las votaciones, hizo que al otro que se postuló para presidente le votaran todas las urnas y eso fue una vergüenza total. El país quedó con una deuda exageradísimamente grande. Imagínate que ese hombre era dueño hasta de bancos. El presidente. ¿Cómo se llamaba? Para que la gente lo El busque. banco No La sabe. Vivienda, No, el Banco presidente, Picosa, el presidente. el presidente No sabe Juan cómo se Orlando llama. Hernández. Oh, ¿Cómo? Juan Orlando Hernández. Orlando Hernández, para que Juan Orlando Hernández. Hernández. Ok. Y la hija Paz haciendo videos me da risa estúpida, diciendo que su papá es inocente. ¿Cómo va a ser inocente? Tiraera para la hija del expresidente. Que gracias a él murió un montón de personas. Ese Bueno. hombre era de la peor calaña. Eso lo podemos dejar para otro programa porque ya. Como que nos hemos extendido un poquito. Vamos a hacer uno de Honduras también, Angie, Ajá, para que te prepares. para que pero puedas muy hablar. aburrida, pero ¿no? vamos a, pero va a venir la Sofín. lista tuya, Yo sí Angie. les puedo decir. Cuando ese presidente agarró el mandato, si Honduras estaba abajo, ese hombre lo hizo. Ok, lo Pero hacemos. vamos a traer a Fefín para que lo haga con ella. Exacto. Porque ya también. no, Fefín, peor que esta, una burra. Bueno, señores, un aplauso a esos dos cubanos. Gracias de verdad, porque con muy Libertad para pocos, Cuba. claro, con muy pocos cubanos se puede hablar acerca de la dictadura. Gracias. José para presidente. Casilla 1.